presidente Mike Pence. Nosotros hoy anunciamos para hoy, perdón, un debate entre el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, y el profesor Felipe Argote, que es un profesor universitario de Economía, de la Facultad de Economía. En efecto, yo quiero aprovechar, tengo ya en línea al expresidente Ernesto Pérez Valladares. Buen día, presidente, ¿cómo está usted? Buenos días a ustedes y a todos los demás, todos los oyentes. Mientras se conecta el profesor Argote, yo quisiera, usted estudió en los Estados Unidos, usted es un hombre debidamente ilustrado acerca de la política en los Estados Unidos. Hay cosas que me llamaron la atención, me gustaría, con su permiso, si tiene alguna opinión sobre... ¿Usted vio el debate anoche? Sí, yo lo vi, cómo no. Un debate menos accidentado que el que tuvo Donald Trump con Biden. Por ejemplo, fueron 9 segmentos de 10 minutos cada uno. La presentadora o moderadora es una periodista del diario de USA Today, que tuvo problemas también con Mike Pence para controlarlo los tiempos. El tema ahí fue salud, el tema racial, la economía, el coronavirus. Pero la pregunta aquí, doctor Pérez Valladares, aunque se dice que los debates vicepresidenciales no suman votos a los candidatos, ¿cuál es, en este caso, si me permite compartir con los oyentes, su opinión acerca de ese evento televisivo de anoche por parte de del señor Mike Pence y la senadora Kamala Harris? Bueno, yo pienso que lo primero que habría que señalar es que fue un debate mucho menos confrontativo que hubo entre el candidato a presidente y el presidente Trump, lo cual lo hizo más agradable de ver y oír. Yo pienso que, bueno, la mayoría de las personas y de los medios de comunicación le dan una leve ventaja de haber ganado el debate a la candidata a vicepresidencia por el Partido Demócrata. Yo pienso que fue un debate que no va a cambiar el curso de las elecciones. Creo que todos los expertos admiten que esos debates logran no cambiar a nadie. Pienso que además a pocos días ya de la elección, la mayoría de los ciudadanos norteamericanos tienen claramente establecido por quién van a votar. Pero, o por quién no van a votar, ¿no? Por quién no van a votar, claro. Entonces esos debates son más informativos que para cambiar el voto. Y a mí me parece que lo que es lastimoso es que se dicen cosas, creo que de ambos lados, que no son totalmente ciertas. A mí me hubiera gustado un poquito más de lo que llaman los norteamericanos fact-finding, ¿no? La persona dice, es que usted estuvo apoyando al Green Initiative, a la iniciativa verde en el Senado. Si es verdad o no es verdad, tienen que decirlo, porque la otra persona dijo no es verdad. Y como eso hubo varias posiciones que fueron negadas por la contraparte. Y uno queda entonces como que, bueno, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y lastimosamente, tengo que decirlo de verdad, me parece increíble que en un debate a esa altura, en el país más importante, más rico del mundo, se digan mentiras. Ahora, ambos evadieron respuestas, preguntas. Hubo mucha evasión de preguntas y muchas interrupciones por parte de Pence en la mayor parte de los casos, incluso a la propia moderadora, que es la técnica que usó Trump. En menor escala, por supuesto, pero se dio, ¿no? Sí. Hay un tema de lo que acaba de decir el presidente Pérez Valladares. El periodista Mehdi Hassan, que es periodista, si no me equivoco, en Al Jazeera, ha hecho un fact-checking a través de @PeacockTV y ha dicho que ha determinado medias verdades y mentiras de lo que dijeron estos candidatos. O sea, que hay un servicio que se está haciendo porque esto es importante, porque en el debate pueden decir lo que quieran y es mentira, y entonces eso de qué le sirve al elector, ¿no? En efecto, yo creo que eso es parte del gran problema, que se ha llegado a decir mentiras de forma directa, asertiva. Lo que no sé es si son equivocaciones o si son realmente mentiras. Oiga, presidente, una cita, tengo ya al profesor Argote con nosotros. Profesor Argote, buen día, ¿cómo está? Tiene que activar el audio, profesor Argote. Oiga, expresidente Valladares, la señora Kamala Harris dijo, en el debate de la semana anterior vimos suficiente. Pensé que este debate se iba a dar iba a ser de verdad en base a los datos, que es lo que usted está diciendo. Ya se quejó de eso, de los hechos. Se quejó Kamala Harris. ¿Usted lo dice por eso?
Yo lo digo porque vi posición y contraposición. Lo que decía uno o otra decía eso es mentira. Lo que usted dice no es verdad. De manera que tú quedas en el aire, no sabes verdaderamente cuál es la verdad de los hechos. Sobre todo si no vives en los Estados Unidos y no sigues día a día el Senado o las declaraciones que han hecho. Por ejemplo, dijo el señor vicepresidente Pence, el candidato Biden se opone al fracking, que es la fracturación esta que hacen de las rocas para buscar petróleo. Ajá. La señora Kamala Harris dijo, eso es mentira. Entonces tú te quedas, bueno, ¿será o no será? Claro. Profesor, profesor Argote, le preguntamos al doctor Pérez Valladares, le damos la bienvenida acerca, antes de entrar en el debate del tema de economía. Buenos días, presidente Pérez Valladares. Buenos días. Profesor, buenos días, gusto saludarlo. Profesor, en su opinión acerca, si vio el debate anoche cortito, nos quedan 3 minutos, su opinión acerca del debate, ¿cuál es, por favor? Por supuesto, realmente lo que pasa es que ante la situación del primer debate, que fue realmente bastante penoso, me pareció que por lo menos había un poco más de contenido, podía para algunos ser aburrido, salvo la mosca que se le paró en la cabeza al vicepresidente, pero me parece, yo escribí en ese momento que independientemente de que nos puede haber parecido un poquito aburrido, al menos, y lo hablo a nombre del planeta, creo que si estos dos fueran la candidata y el candidato, el planeta estaría mucho más tranquilo de quién ganara, independientemente de quién ganara. Son dos personas evidentemente inteligentes que intentaron manejar el debate, sí, un poco interrumpiendo un poco con el sistema de seguir hablando después que terminó el tiempo por parte del vicepresidente, pero evidentemente tenían contenido en sus posiciones, aunque evadieron algunas de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, profesor Argote. Doctor Pérez Valladares, Milton, ¿usted quiere o Rubén opinar acerca de este menos espinoso debate ayer entre Kamala Harris y Mike Pence? Cortito, la expectativa en este debate hizo un paralelismo con el anterior. Estamos hablando de sujetos totalmente distintos. Por una parte, un vicepresidente de los Estados Unidos, que es un caballero, que habla con pausa, que no afrentó de ninguna forma, sino que saludó muy bien a su adversaria. Por una parte, que es lo contrario de su candidato presidencial, y una candidata a vicepresidenta dinámica, agresiva, vital, mujer, que es todo lo contrario de su candidato presidencial Joe Biden. Entonces, esta es otra cosa. Pero es un debate de vicepresidentes muy importante porque por la edad de Biden y de Trump y la actual enfermedad de Trump, la posibilidad de que alguno de ellos acabe siendo presidente antes de las siguientes elecciones es alta. Así que conocerlos, conocer su forma de pensar es más importante que nunca, porque normalmente los vicepresidentes no ganan las elecciones, las ganan o las pierden los candidatos presidenciales. Así es. Pence se manejó con mucha habilidad, dijo lo que quería decir cuando lo quería decir, contestaba la pregunta anterior en el espacio siguiente y así no le daba cancha a la otra candidata a refutarlo porque él había contestado después de su refutación. O sea, fue mucho más hábil, tiene mucha más cancha que ella y yo realmente sentí que el debate lo ganó Pence, no Kamala Harris. Okay, ahora, yo creo, Guillermo, 20 segundos nada más. Yo creo que la candidata perdió el debate porque ella fue con la estrategia como si tuviera a Trump enfrente. Así es. Y ahí se equivocó totalmente. Vamos al corte. Estos son como los eventos de Miss Mundo, Miss Universo, ¿no? Cuestión de gustos. Cada uno tiene su opinión acerca de cómo vio el debate. Lo cierto es que en el caso de Pence lo vi respondiendo con preguntas. Esa es una técnica muy vieja, muy anticuada. Y son técnicas que van lejos de lo que es la moderna comunicación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Uy, amigos oyentes, los que nos están viendo en video a través de Facebook Live en la página web de Omega Estéreo, el martes último pasado tuvimos la participación del profesor Felipe Argote aquí en Infoanálisis, haciendo un análisis acerca de la situación económica del país. Y el expresidente Ernesto Pérez Valladares nos escribió diciendo que él refutaba algunos de los conceptos vertidos por el profesor Argote, sobre todo en el tema bancario, en el tema de lo que es el subsidio a los bancos.
el presidente Biden tenía un contrapunto que no pudo externarlo, pero que él mismo me dijo que él le gustaría debatir con el profesor Argote y hemos hecho realidad esto y es un gusto tener a ambos caballeros aquí. Buen día, doctor Pérez Valladares, ¿cómo está? Muy bien, gracias, mucho gusto y muchas gracias por permitirme. Profesor Argote, bienvenido al debate de InfoAnálisis, ¿cómo le va? Muy bien, gracias y saludos a Rubén, a Milton, a ti, Adames, y por supuesto muchos saludos al presidente Ernesto Pérez Valladares. Bueno, Sí. presidente, usted refutaba lo que había dicho el Sí, profesor. un poco para ver si hay algún tipo de marco ideológico en el tema. El profesor Argote se definió como neo-keynesiano. Yo quisiera preguntar al presidente, graduado en Wharton, si él es neoliberal, si él es escuela austriaca, cuál es su visión ideológica de la economía para ver si estamos enfrentando dos escuelas o solo opiniones personales. No, yo fui formado dentro de la escuela keynesiana, igual que el profesor, de lo que creemos en la intervención del Estado para regular los ciclos económicos, en lo que tenemos una perspectiva que es contrario a la economía clásica, posada por Milton Friedman, de la mano invisible del mercado y este tipo de situaciones, de donde se deriva la neoliberalismo. Yo soy más keynesiano, yo creo que el profesor también lo admitió, él es una persona formada en el pensamiento de Keynes, que es una persona que Keynes fue un tipo que entró a rectificar, en mi concepto, lo que debe ser la economía y la intervención que el Estado debe tener para regular los ciclos económicos que se dan usualmente en todas las economías del mundo. Okay. Habiendo aceptado eso, ambos son fanáticos o seguidores del pensamiento de John Maynard Keynes. ¿Dónde está la diferencia, presidente, en el tema de lo que es el subsidio a los bancos? Usted cuestionó por parte del profesor. Claro, es que yo lo que entendí, fue que el profesor había dicho que la tasa de interés preferencial que se usa para las hipotecas hasta 120,000 o 150,000 dólares, creo que es ahora, es un subsidio a los bancos. Eso fue lo que yo entendí. Y me llamó mucho la atención porque creo que no es así. Es un subsidio al comprador de una vivienda, no al banco. Y menciono rápidamente una cifra que creo que demuestra lo que estoy diciendo. Hay alrededor de 261,000 familias que tienen hipotecas de vivienda en el sistema bancario. Pero de esas son solamente 118,000 las que están acogidas al sistema de ayuda a los intereses. Si fuera un incentivo a los bancos, la situación sería al revés. O sea, los bancos empujarían porque hubiese mucho más personas acogidas al sistema de interés preferencial que al sistema normal de intereses bancarios. Y como eso puedo dar muchos otros ejemplos, pero realmente, a ver, déjeme decirle algo. Es directamente un subsidio al consumidor, al que compra la casa, para permitir tener acceso a esa vivienda que de otra forma, si tuviera que pagar una letra mayor, no podría comprar. Entonces, decir que es un subsidio a los bancos sería lo mismo que decir que, bueno, el subsidio al tanque de gas viene siendo un subsidio a las empresas que venden gases. O el subsidio eléctrico a los que consumen menos de 300 kilos mensuales, es un subsidio a las distribuidoras eléctricas. No, es un subsidio directo al consumidor. Y yo creo que ese era el punto que yo quería aclarar. Si lo entendí bien, profesor, usted me dirá si yo me equivoqué en el entendimiento de lo que usted dijo. Adelante, profesor. Sí, gracias. Mira, yo sí sustento que es un subsidio a los bancos. Mira, los estímulos son parciales y son temporales. Cuando se hacen permanentes, por un lado, primero cuando se hacen permanentes y segundo cuando uno de los agentes económicos tiene la posibilidad de manipular el precio en función del incentivo, se transforma en un estímulo y un incentivo y un subsidio al agente económico. Y le doy un ejemplo muy claro para no entrar en los bancos que sí lo son. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales es más caro comprar una casa en Chorrera que comprar una casa en Orlando, Florida. Y eso no solamente es el efecto de la mano de obra, como dicen algunos banqueros, porque un trabajador de la construcción en Orlando gana $25 la hora
y aún así es más barato comprar una casa allá. Eso tiene que ver con que el estímulo al final se transforma en una situación tal que cuando, por ejemplo, elevan el techo del otro incentivo, que es el bono solidario, de 50 a 60 mil dólares la casa, las casas de 50 mil dólares subieron a 60 mil. El tanque de gas, le voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo estuve en una conferencia en APEDE donde una de las compañías de gas decía que estaban haciendo un apoyo social a la comunidad y era eliminar el uso de leña por tanques de gas y le regalaban una estufita para que los pobres señores no se dañaran los pulmones. Yo les dije, les felicito por ese trabajo social, pero dime una cosa, después que usted le dejan el tanque de gas, los siguientes tanques de gas están subsidiados ahora. Ah, sí, ok, ustedes se están aprovechando del subsidio, porque están fomentando un mercado para poder que los tanques se sigan vendiendo y usted tenga una ganancia. Yo no digo con esto que hay que quitar el tanque. Yo lo que digo es que son formas de subsidio y los bancos se acomodan a esa situación y por eso el año pasado el gobierno le da 500 millones de dólares al banco de subsidios atrasados, porque además no se lo pagaban, y eso también deteriora la situación, porque al no pagárselo, el banco sube la tasa porque el Estado no me lo va a pagar este año, sino dentro de 2. Así que y entonces eso complica. Por eso creo que no es tan sencillo como decir apoyamos al comprador. Eso está teniendo un efecto adverso porque ese objetivo del interés preferencial era temporal. Y se una pregunta en este contexto. Probablemente en Panamá estamos pagando el metro cuadrado más caro, si no del mundo, de muchos países. Por algunas razones estructurales o del mercado, aquí se paga carísimo el metro cuadrado, pero a la vez, gracias a esa ley de intereses preferenciales que inicia en el 84 y se ha ido renovando cuando llega a su época de caducidad, la mayor parte, o sea, hay una mayor cantidad de personas que son propietarias de su vivienda aquí que en la mayor cantidad de países de la región. Nosotros tenemos un sistema que induce a ser propietario de tu vivienda y no arrendatario, con programas como el interés preferencial y el abono inicial a la vivienda popular, donde el Estado te da los 5,000 o los 10,000 dólares del abono. Al final pagas una letra que corresponde a lo que hubiera sido un alquiler o tal vez menos, pero al final de 20 años la casa es tuya. Los bancos financian hasta 95% y a 30 años. O sea, eso no es normal en ningún país. En cualquier país, si tú no pones 30, 40% del capital, no te financian ninguna casa. Entonces, independientemente de que sea un subsidio a los bancos o no, el modelo de financiamiento hipotecario no es el que más bienestar está produciendo al formar capital a la clase media a través de la propiedad de su vivienda? Por supuesto que es así, claro que es así, definitivamente. Si no hubiera este interés preferencial, muchísima gente que tiene su pequeña vivienda o su vivienda moderada no podría tenerla. Y yo verdaderamente rehúso aceptar que sea un incentivo a los bancos. A ver, los bancos, como todos los operadores que venden y compran, venden dinero, pero quieren vender su dinero al menor costo posible para ellos. Eso es la realidad del sistema bancario y del sistema capitalista. Si tú consigues reducir tus costos al mismo precio que vende el otro, tú ganas más, ¿verdad? Entonces, estos préstamos hipotecarios subsidiados verdaderamente tienen un alto costo de manejo para el banco. Es mucho más fácil custodiar y ver una hipoteca de un edificio o de un apartamento de $1 millón, uno solo, que tener que custodiar 100 viviendas de lo que sea cada una. De manera que no es un incentivo, es el incentivo al comprador, y eso está claro. Que se haya convertido en permanente. Bueno, sí, yo creo que eso podría ser debatido, pero vámonos entonces al otro lado. ¿Lo eliminamos? Le quitamos la posibilidad a los más humildes de tener acceso a esas hipotecas y a ese mercado de hipotecas que no existe en ningún otro país de América Latina. ¿Y por qué la vivienda es cara? Bueno, dicen los expertos, y eso sí no sé yo, que es cara porque la tierra es cara, que es cara porque los materiales son caros y lo que se usa en Orlando, Florida, es madera.
Aquí se usa otro tipo de material que es mucho más caro. Y la mano de obra también es cara. De manera que el que sea caro porque los bancos se aprovechan de un incentivo al consumidor, a mí no me hace ningún sentido. Verdaderamente, profesor, y usted podrá... Bueno, la respuesta al regreso, profesor Argote, al regreso usted va yo quisiera tener un aporte, no sé si lo puedo hacer antes del próximo segmento. Tenemos un minuto, Rubén. Sí, bueno, es muy sencillo. La hipoteca no es un subsidio al comprador. Si lo fuera, estarían amparadas en intereses preferenciales las casas de segunda. Las hipotecas preferenciales solo me permiten comprar una casa nueva a un precio más caro y un metraje más pequeño. A lo mejor no es un subsidio a los bancos, pero se termina subsidiando a la constructora que no encuentra incentivos a bajar los precios. Acorde comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, profesor Argote, ya el expresidente Valladares se expuso acerca del tema del mercado de las hipotecas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, el precio de las casas efectivamente no la pone el banco, la ponen las inmobiliarias, que son las que establecen los precios y los van subiendo. Acérquese un poquito, por favor, profesor. El asunto es que hay muchos, lo que pasa es que hay una serie de factores que tienen que ver por el hecho de que se toman decisiones que tienen un efecto parcial, porque no existe un plan de conjunto de visión país. Por eso, pues, una situación, por ejemplo, de las casas en Chorrera, que hace que la gente tenga que pararse a las 4 de la mañana, se hubiera resuelto en gran parte, o ya estaría en función de resolverse, si hubiéramos tenido la construcción de la línea 3 del metro, que se detuvo, el puente y todo lo demás. Entonces, mira, la gente que vive en Tocumen, muchos no tienen idea cómo le cambió la vida, porque salen de día de su casa, gente que salía a las 4 de la mañana corriéndose el riesgo que le robaran, no podía saber si sus hijos iban a la escuela, cuando regresaban a las 8 de la noche, pues, ¿qué iban a hacer con esos hijos a estudiar? ¿Qué? Eso le cambia la vida totalmente a las personas. Entonces, pero eso tiene que ver en función de un plan de conjunto. O sea, no se trata de ponernos a discutir técnicamente si es una exoneración, si es un subsidio, si es un... O sea, es un efecto que ha tenido, es un efecto en términos generales negativo por el precio de la vivienda. Por supuesto, la clase media y la clase media baja es concreta. Y dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero mi casa. Y no se da cuenta que lo que antes pagaba en 20 años lo está pagando en 30. Solamente toma en cuenta la mensualidad de su vivienda. Lo importante de esto es que no pueden seguir dándose incentivos que eran temporales para siempre, 35 años, uno, y dos, que no sean sobre la base de un plan de conjunto y solamente asumamos que el hecho de que la gente tiene casa es por el interés preferencial y no es un problema de cultura, no es un problema de que aquí no hay espacio para construir en el centro, porque tenemos un chorizo, al sur tenemos el mar y al norte tenemos el canal. Entonces la gente tiene que irse o a Tocumen, o a Chepo, o a Chorrera, o a Capira. Entonces lo que tiene que responder el Estado es tener un plan primero de conjunto para que sepamos hacia dónde vamos o tengamos una visión, no consensuada, pero al menos de mayoría, y a partir de eso se hagan los planes. No que nos desayunemos un día, nos cayó bien el café y tomamos una decisión que dura 35 años. Doctor Valladares. Dice Emilio Jo, que es ex banquero, que el modelo, sin negar que ese ecosistema genera el acceso a la propiedad de vivienda, que está diseñado de una forma que desincentiva la competencia, o sea que no es competitivo y que eso es lo que produce efectos de precios más altos. Y dos, pregunta que si se le quitara el subsidio, ¿cómo afectaría la utilidad de los bancos? Bueno, mire, lo que toca el profesor Argote es otro tema. O sea, a mí lo que me interesaba era aclarar que en mi concepto, los intereses preferenciales no es un subsidio a la banca, no un subsidio al comprador. Yo creo que eso es evidente y queda muy claro. Podemos discutir, por supuesto, y conversar, y yo coincido con usted en que hay que acercar el trabajador a las fuentes de trabajo, que hay que mejorar los mecanismos de transporte. Todo eso es perfectamente entendible. Como es entendible también que no siempre deben haber incentivos de diferentes tipos que sean ad infinitum y sin fecha
y sin fecha de terminación. Pero vamos a ver, si fuera que el incentivo en los intereses produce un alza en los precios de la vivienda, porque del cual se aprovecharían pues, las constructoras y qué sé yo, que si ese fuera el mecanismo que estaba operando en la economía, entonces evidentemente la solución es muy sencilla. Póngale un tope más bajo a los intereses preferenciales. Y las viviendas que pasan de allí, pues no tienen interés preferencial. Y se acabó el problema. Lo que vuelvo a reiterar es que los bancos no son los beneficiarios de los intereses preferenciales, es el consumidor. Oiga, aquí dice Harley Mitchell, hijo. Aquí hay una opinión. Él es una persona muy comprometida con el medio ambiente. Harley Mitchell, hijo, dice, el suelo, el paisaje y los materiales de construcción son recursos naturales, en esencia no renovables, y eso aumenta el costo de un país de reducido tamaño como el nuestro. ¿Qué le parece este concepto, señores? Tiene razón. A mí me parece que, además de la forma como construimos, o sea, ni siquiera aprovechamos la naturaleza como existe, sino que lo primero que hace una empresa constructora es devastar, nivelar y aplanar. De manera que, claro, que eso sube el costo y que además obra en contra de nosotros mismos. Es mucho más agradable tener viviendas intercaladas con árboles, con la naturaleza, que aquella plancha de vivienda una encima de la otra, que es lo que se está construyendo. Pero claro, esos son temas diferentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la Chorrera, por ejemplo, es evidente que ahí se hizo totalmente una deforestación absoluta, mortal, y la gente está en las casitas pegaditas una con otra y no hay áreas verdes. Eso es lo que usted está diciendo. Parece un patio de contenedores. Tengo una pregunta de la ex candidata presidencial y actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez. Ella se pregunta que si este sistema, todo el conjunto de normas y políticas, es para que la gente tenga vivienda propia, ¿por qué el incentivo económico no aplica para casas usadas, para viviendas no nuevas, y solo aplica para viviendas nuevas? Porque hay casas construidas en perfectas condiciones que pueden ser hasta más accesibles para una persona que quiere tener su primera vivienda, pero allí no aplica el incentivo de la ley. Obviamente, Milton, yo creo que el incentivo de los intereses se da para que la persona pueda accesar a una casa, para que el comprador pueda, en efecto, tener una hipoteca que pueda pagar mensualmente. Pero al mismo tiempo tiene otro sentido, que es incentivar la inversión en la construcción, sin duda. Bueno, se podría debatir, ¿no? Si lo que queremos es que haya un mercado secundario para casas usadas, se puede discutir eso. Pero eso no es el propósito original. El propósito era que la persona tuviera acceso mediante un subsidio a unas hipotecas que puedan pagar las personas y a una casa aceptable. Y por el otro lado, incentivar la industria de la construcción, que dicho sea de paso, entre la industria de la construcción y el sistema financiero aportan más o menos el 20 y pico por ciento, el 21 o 22% del Producto Interno Bruto de Panamá. De manera que las políticas de Estado tienen que entenderse en función de las afectaciones y los beneficios que se hacen en todas las partes. Sí, se puede pensar en que podemos buscar la manera de incentivar en un mercado secundario de hipotecas, que pudiéramos incentivar un mercado de casas usadas. Correcto, sí se puede, pero a ver, ¿para qué? Si lo que estamos haciendo es incentivar la compra de viviendas nuevas y la construcción de viviendas nuevas. Bueno, para que la gente que no puede pagar una vivienda nueva de $100,000 pueda comprarse una vivienda de $50,000 en buenas condiciones. Eso podría ser Argote. Sí, mira, lo que pasa es que eso es lo que lleva a seguir un asunto de improvisar o de solamente ver una parte. O sea, yo veo que, por ejemplo, ahora las constructoras, y no solamente hablo de casas, también hablo de locales comerciales, por ejemplo, que tienen unos precios espectacularmente altos y nadie entiende cómo siguen tan altos si están vacíos. Entonces, en este momento se dice, no, hay 20,000 casas de inventario de casas y vamos a ver cómo motivamos cualquier cosa menos bajar el precio. O sea, cualquier cosa menos que bajen el precio de la vivienda. O sea, que se queden 5 años ahí hasta que terminen, pero vamos a ver cómo el Estado empieza a subsidiar. ¿Y por qué insisto en lo del subsidio? Porque el problema es que en este país se habla del subsidio al chiquillo malcriado que no pasa los años y le dan $30 mensuales, pero no se habla del subsidio, que son exoneraciones también
de empresas zombies que si le quitas la exoneración ya no funcionan. Dependen de la exoneración y del subsidio del Estado. Y cada vez que pasa, vemos cómo salimos de esas casas mediante la colaboración del Estado. Si yo tengo una producción de tomate y tengo demasiado tomate, le tengo que bajar el precio. Pero en este caso siempre el Estado sale a salvar. Claro que es importante la construcción. Por eso hubiera sido importante que no se detuviera la construcción de la línea 3 del metro, que tenía financiamiento de Japón ya, que no se detuviera el puente sobre el canal y no se inventaran que va por arriba, que va por abajo, que va por el medio, que no se detuviera el Hospital del Niño, porque la construcción, en eso tenemos una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. O sea, tenemos buenos trabajadores que tienen experiencia, han hecho edificios, han hecho canales, y eso sí mueve la economía por toda la gente que trabaja en la construcción, por los que llevan la comida, porque transportan gente, por los materiales, por todo lo demás. Y en cambio, estamos incentivando más o gastándonos el dinero de la deuda que ha pasado a 36.000 millones en planilla. Y las planillas estatales y los cashback no generan riqueza. Eso solamente es consumo. Y vamos a seguir debiendo cada vez más plata. No, Bueno, casualmente hablando de eso, sí no generan riqueza, sí generan riqueza personal, ¿no? esa es la diferencia, presidente. Sin embargo, mire, profesor, el haber cortado los presupuestos, usted sabe igual que yo que el Producto Interno Bruto es la sumatoria de los gastos más los consumos más la inversión del Estado, ¿verdad? Si le quitamos, le bajamos el presupuesto a lo que acomoda, a lo que nos da ahora mismo los ingresos fiscales, eso es un incentivo negativo a la economía, es menos consumo, es menos gasto. Okay. De manera que los actuales financiamientos para poder mantener el nivel de gasto público, yo creo que son perfectamente adecuados. Pero, presidente, hay que pagarle a los proveedores. Yo, el mercado, mire las tasas que nosotros estamos pagando de intereses en los mercados internacionales. Yo sé que vamos a un cambio. Al regreso. Vamos a un cambio. Solo dejar dicho que esto está muy bien de mantener el flujo en la economía si el Estado le pagara a los proveedores. Pero hay una queja de que no están pagando. Ese punto vamos a tocarlo. Pero hay proveedores y hay proveedores, Milton. Hay muchos proveedores que no merecen que se les pague. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Por eso. Bueno, continuamos aquí en el debate entre el expresidente Ernesto Pérez Valladares y el profesor en Economía Felipe Argote. Don Rubén Murga, su pregunta. Bueno, primero sentir el orgullo de la expectativa que creó este conversatorio, que más que un debate ha sido un conversatorio, como lo deben hacer la gente inteligente y que lo debemos repetir todos los medios. No debemos tenerle miedo a sentarnos a debatir. Hay una cosa interesante. El Estado, como dice Milton, en momentos de crisis, el Estado tiene que gastar, tiene que incentivar que entre dinero y circulante a la economía, que es uno de los éxitos de Panamá, independientemente de lo que digamos. Para muchos europeos es imposible encontrar, y para muchos seres en América Latina, encontrar un financiamiento tan cómodo para adquirir una vivienda como es Panamá. Eso está claro. Pero también estamos consiguiendo viviendas a más de 30 años, ya que cuando terminamos de pagar la vivienda prácticamente no existe. Ese es un problema. La pregunta que yo le hago a los dos invitados: ¿cómo hacemos para bajar la existencia de tantas instituciones del Estado? Todos los días, todos los presidentes inventan una nueva institución y eso crea nombramientos de abogados, de economistas, de mensajeros. Es impresionante la cantidad que ya no la sabemos ni contar. Cuando vemos un nombre, una sigla, resulta que es una institución del Estado. ¿Quién responde primero, el doctor Valladares o el doctor o el profesor Argote? No, a los dos se las dejo. Bien. Bueno, profesor, si usted me permite, yo, por supuesto que yo coincido con Rubén en que hay que hacer una reingeniería del Estado.
Obviamente, aquí se han creado, y me acuso incluso de haber participado como presidente, como expresidente en la creación de algunas instituciones que en mi concepto fallaron, que no dieron lo que debían haber dado. Me refiero particularmente a una, y lo voy a decir con mucho respeto, pero lo voy a decir porque fue una institución creada por mi administración. La Defensoría del Pueblo. Eso no ha funcionado. Pero nosotros tenemos que buscar, nada es, tan solo no cambian, dice el dicho, Dios, las piedras y los estúpidos. Y nosotros no somos ni Dios, ni piedra, ni estúpidos. El Estado hay que hacerle una reingeniería. Tenemos que buscar la forma de tener una burocracia mucho menos frondosa que la que tenemos, mucho más eficiente que la que tenemos para poder prestar un servicio público adecuado a la comunidad. Eso no entra en duda. Yo creo que todos podemos coincidir en que hay que sentarse para hacer una reingeniería del Estado de Panamá. Gracias. Mira, lo que pasa es que aquí hay una gran oportunidad de refundar el país y una gran oportunidad de refundar los conceptos económicos. Yo digo que el problema de los últimos 20 años es que los economistas que han aplicado, el último libro que se leyeron fue el de Hayek, de los 50. O sea, hay tanto que se está escribiendo en economía, y aquí yo digo que este es el club de los economistas muertos, ¿no? Marx, Smith, que murieron hace 200 años, cuando aquí tenemos a Piketty, que sacó un fabuloso libro. Tenemos a Esther Duflo, que ha escrito sobre el concepto de la pobreza. Si se hubieran leído a Duflo, no hubieran hecho eso de poner los bonos para pagar solamente en los supermercados, porque concentraron la riqueza de esos bonos que se le dieron de $100, una tercera parte de la canasta básica, y a todos lo mandaron además a contaminarse el supermercado, cuando se ha visto que la economía de los pobres son muy eficientes. O sea, lo que pueden sacar, o sea, lo que digo es que hay que trabajar en un plan de conjunto, refundar, y no seguir hablando de, no, sí tenemos un plan, el día D, y luego se me olvidó que tenía un plan del día D que nunca se publicó porque nunca existió, porque estamos esperando que la mano invisible del mercado sea el que resuelva todos los problemas y se niegan. No es por falta de capacidad, porque el equipo del MEF es brillante y lo que está haciendo con los bonos a cupón 2.5 es fabuloso. El problema es que su concepción ideológica ha determinado de que insisten en no querer tener un plan que establezca eso. ¿Qué vamos a hacer con el seguro social? O sea, está llegando una crisis y seguimos posponiendo y posponiendo porque se niegan a hacer un plan de conjunto, sentarse a elaborar un plan que no es fácil, una visión a 2050, y sobre esa base establecer cuáles son los conceptos fundamentales. Yo no estaría, por supuesto, por eliminar los subsidios, porque eso lo hizo Macri y fue un desastre. O sea, cuando tú tienes un paciente de esa naturaleza, tú tienes que irle quitando la droga poquito a poco y podando, así mismo con el Estado. Yo no estoy porque voten a la mitad los empleados públicos, aunque puede ser que una gran cantidad no tiene nada que hacer, porque reduces la demanda inmediatamente y haces una crisis peor de la que hay. Pero podrías ir podando, eliminando un poco de personas que se jubilaron, que tuvieron unos salarios espectaculares y ahora están de asesores, o los cashback de la asamblea y todo lo demás, y en cambio que coloques esa plata en inversión, en hacer el puente, en hacer la línea 3 del metro, que al final pusiste esa plata y terminas con un activo, además del trabajo que generaste. Pero eso, lo que tenemos que terminar de hacer es la improvisación. Un día nos levantamos y decimos, oye, vamos a traer industria, ok, vamos a hacer una ley, vamos a exonerar los 3 años de los impuestos sobre la renta. No, me dale 5. Ok, 5 años. Vienen las industrias porque decidimos, eso no funciona así. Y menos en un momento en donde los países desarrollados están llevando sus industrias a sus países, no hacia los nuestros. Entonces, tener un plan. Y yo quisiera hacer un par de observaciones solamente a lo que dijo Rubén. Lo primero es que después de 30 años, la vivienda sigue existiendo. O sea, la vivienda no es que dejó de existir cuando se acabó de pagar la hipoteca. La gente, muchísimo de los que compran esas pequeñas viviendas, las mejora durante el periodo. Y hay que tener en cuenta también un tema importantísimo. De las carteras menos morosas del sistema bancario son esa cartera hipotecaria con incentivos. Lo cual demuestra el deseo de la gente de tener su propia vivienda, de mejorarla y quizás eventualmente pagan la hipoteca antes del final del término. Venden la vivienda y se mudan
a una vivienda mayor o menor, dependiendo de la situación de cada cual. De manera que no podemos pensar que se pasan 30 años pagando para no recibir nada. Al contrario, yo creo que se pasan 30 años mejorando su vivienda y al final logran un capital adicional cuando la venden. Ya, doctor, pero además hay un problema, permiso, Milton, hay un imperativo categórico que no puede quedar guindando. Ustedes hablaron de reingeniería, de refundar el país, de la falta de planificación. Son algunos de los vicios ocultos que tienen efectos negativos. El no actuar conforme a lo que se anuncia y se promete. Se habló de cashback en la asamblea también. Expliquen el concepto ese, doctor Valladares. ¿Usted qué opina de eso del cashback que siga todavía latente, viviendo en las entrañas de la asamblea? Bueno, hemos pasado de averiguar si lo que teníamos era un incentivo a los bancos o un incentivo al comprador. Es un tema, presidente, que tiene que ver con los excesos que hay también. Un tema muy duro, que es el tema de la asamblea. Yo pienso, honestamente, que de la forma como está estructurada la asamblea y la forma como se eligen los diputados por estos circuitos electorales, que fue un invento que se hizo por allá por los años 80 y pico y que ha sido superado y que debe ser modificado. Mientras tengamos eso, los resultados van a seguir siendo exactamente lo mismo. Porque el diputado necesita mantener su clientela. Y la clientela es lo que viven dentro del circuito electoral. Y buscarán las planillas cashback o los nombramientos inexistentes o el 50% para ti, el 50% para mí, para poder tener un flujo de efectivo para poder mantener su clientelismo. Si usted elimina la forma, o sea, como no podemos pelear de un momento para otro con todo el clientelismo que existe en la sociedad, busquemos alejar la elección de esos diputados de esa masa clientelar. Busquemos otras formas de hacerlo. Por ejemplo, hagamos diputados nacionales, hagamos diputados provinciales, hagamos que sean electos por listas internas de partido, de manera que rompas el vínculo de la persona que es candidata con los votantes que van a votarle, que los votantes voten por la lista de partido. Hay diferentes maneras, pero mientras no cambiemos el sistema, el resultado va a ser exactamente igual. Bien lo dijo Einstein. Es imposible esperar resultados diferentes haciendo la misma cosa. Profesor Argote. Sí, mira, al final siempre se trata, y no digo que lo haya dicho en este momento el presidente Valladares, en otros momentos otras personas dicen al final eso fue lo que ustedes votaron, usted tiene la culpa. Eso no es así. Realmente, si usted tiene un poco de memoria, recuerden que en los viejos tiempos se hablaba de aquel político que llegaba al pueblo y decía, te voy a hacer un puente, y el pueblo decía, pero si no tenemos río, bueno, te hago el río. Y al final era para... La gente se agotó del engaño y se volvió prepago. Dice, ¿sabes qué? No me hagas río, dame, aunque sea el sí, pero dámelo antes. Y después yo te doy el voto. Y con eso se ha convertido en un clientelismo que solamente se elimina eliminando la fuente, o sea, el esquema, el modelo de elección se basa efectivamente en el clientelismo. Yo veo ahora, por ejemplo, que hay partidos hasta nuevos y me ha dado hasta una pena tan grande de que los he visto repartiendo bolsas de comida y están recogiendo firmas. Y eso no se puede, no se debe ser castigado. Ah, no, es que nosotros no lo hacemos por la firma, nosotros somos tan buenos que ahora queremos. Es probable que sea cierto, pero está muy mal que se dé. Entonces, si no se elimina eso y cambias totalmente la forma de elección, ese es el perfil de candidatos y candidatas que vas a tener. Si cambias, el tipo de candidato también cambia, porque muchas de las personas decentes no se van a postular porque no se van a prestar para ese tipo de situación. Lo importante de esto es que la sociedad aproveche esta situación para reinventarse, porque el planeta no va a ser el mismo y el país no va a ser el mismo y los empresarios, sus empresas no van a ser iguales. Todos tenemos que ser parte, pero tiene que haber confianza, porque si tú me dices vamos a hacer, te tomo una foto y después te aparece un alto miembro del PRD a nombre de todos hablando, ese tipo de engaños la gente también se agota. Tienes que generar credibilidad y la gente tiene que tener la confianza que el objetivo real de esa discusión que tiene la parte del seguro social como efecto muy importante que se puede resolver sin trauma, y eso lo insisto, es posible hacerlo, tiene que darse ya, no posponerlo más, porque esto no acepta una nueva posposición.
Oiga, hasta que se dé entonces el estallido social, entonces vamos a salir corriendo a resolverlo. Quiero solicitarle respetuosamente si nos regalan 10 minutos más. Voy a hacer una versión extendida de Infoanálisis por los cuartobates que tenemos hoy aquí en este debate acerca de la realidad económica del país. ¿Le parece, doctor Valladares y profesor Argote, estamos de acuerdo? 10 minutos. Por supuesto. Después les mando la factura por el sobretiempo. Con el expresidente Ernesto Pérez Valladares y el profesor Felipe Argote, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Pero este es un tema, la economía es un tema que nos afecta a todos, es como la salud. Y eso nos obliga a nosotros a extender el programa del día de hoy, pero además de eso, por la calidad de los protagonistas, de los invitados, que son un expresidente de la República como el doctor Ernesto Pérez Valladares, un profesor de economía con el prestigio que tiene don Felipe Argote. Así que vamos a una versión extendida. Don Milton, su pregunta. Sí, aunque nosotros estudiamos la economía por una parte, la sociología por otra, la política por otra, la vida humana es holística, todo está integrado. Entonces, Panamá es un país que tiene el potencial de entrar al primer mundo. De hecho, tenemos una serie de áreas de nuestro país, no geográficas, sino de actividad, que son de primer mundo. El canal es una operación de primer mundo. Nuestro centro financiero ha sido competitivo a nivel mundial. Nuestro sistema logístico de transporte. Tenemos puertos cuyos trabajadores son llevados a entrenar a trabajadores en Estados Unidos o en México, en Argentina o en Brasil. Entonces tenemos áreas de primer mundo, usualmente en el sector no gubernamental, pero el canal es una entidad pública. Pero tenemos un gobierno con estructuras decimonónicas. Recién hace 2 o 3 años eliminamos la figura del corregidor, que no es decimonónico, es una figura de la era colonial. Tenemos un modelo político electoral que tiende a producir gamonales y clientes y que actúan en la lógica clientelar del que tiene que repartir y para repartir tiene que pedir. Si no transformamos el modelo político, no alcanzaremos el potencial económico y el bienestar social. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? Ya ha habido alguna insinuación de parte del doctor Pérez Valladares sobre la elección de la Asamblea, pero vamos a cumplir 200 años de independencia el otro año. No es un buen momento para empezar a discutir sin sesgo político electoral, sino pensando en el país de los próximos 100 años, ese nuevo modelo. ¿Y cuál sería? Bueno, yo si me tomo la palabra. Adelante. Siempre tiene la prioridad, presidente. No, al contrario, no diga eso. Yo siempre prefiero, acuérdate del dicho que Dios le dio 2 oídos y 1 boca para oír el doble de lo que habla. Yo prefiero hacer así. Pero bueno, mire, en efecto yo siento que nosotros perdimos una ocasión con esta reforma constitucional. Ojalá lo podamos retomar, pero ya no con aquel proyecto que salió, que era un mamotreto, que luego se empeoró con que lo hicieron imposible en la Asamblea. Yo creo que nosotros tenemos que tomar un grupo de 5 o 7 personas, juristas y de otras disciplinas, para que diseñemos una nueva estructura del Estado panameño. Y eso debiera ir directamente a una consulta popular, porque verdaderamente estamos en una coyuntura donde si hacemos las cosas correctamente, nuestra próxima generación puede vivir en un país desarrollado. Pero si lo hacemos incorrectamente, podemos correr el riesgo de los países hermanos suramericanos que se han ido por el camino equivocado. Así que yo creo que esa gran responsabilidad, por supuesto, le toca a todos los panameños, pero está representada en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República. Yo creo que el presidente debe tener conciencia de la importancia de esta que hemos llamado reingeniería del Estado panameño para poder lograr nuevos éxitos y nuevos campos de crecimiento económico y social. Eso. Mira, este es un país que pasó de tener un ingreso per cápita a principios de siglo de 4.000 a 15.000, de 4.000 a 15.000, siendo uno de los 3 países con mayor ingreso per cápita en Latinoamérica junto con Chile y Uruguay. Pero Chile y Uruguay tienen pobreza del 10% y Panamá del 20%. Chile y Uruguay tienen pobreza extrema, Chile de 3%, Uruguay de 0.3%, o sea, tiende a 0%, Panamá de 10%.
Entonces, aquí el problema es no solo subsidios, el problema es la mala distribución de la riqueza, y los subsidios son una forma de maquillarla, dándole $35 a una persona para que deje de ser pobreza extrema y pase a las estadísticas como que ya no es pobre. No, entonces, si no tenemos un plan para redistribuir la riqueza, para que esa gente que no tiene ingreso pueda tenerla y entonces pueda generar demanda, lo cual le sirve a la economía, no solamente un problema sociológico ni de ética, que lo es. No puede ser que el 90% de la población de las comarcas sea pobre, o sea, están en las comarcas peor que Haití, peor que sitios como África. Entonces, si no vemos ese problema, no vamos a resolver todo el conjunto. Por eso creo que el plan debe incluir, por supuesto, la parte legal, o sea, qué tenemos que hacer con la Constitución, porque hay que cambiarla, por supuesto, la parte económica, la visión de país, qué tipo de seguridad social queremos. No solamente cómo balanceamos las finanzas del seguro. O sea, creemos en un sistema en donde el Estado o la sociedad está obligada a sustentar a sus ancianos, o pensamos que aquí cada quien sea por su cuenta. Entonces, por eso es necesario que haya un proyecto de conjunto, que se tome el tiempo de la discusión y se llegue no a consenso. Por eso digo, consenso es imposible, porque siempre vas a ver, pero sí tiene que estar todo el mundo. O sea, tiene que estar el extremista de izquierda que quiere hacer una revolución que ya no existe, y el extremista de derecha que quiere que cada uno sea lo suyo y que digan su verdad, porque si no la dicen ahí, la van a decir en la calle. Pero al final la mayoría, que seguramente es sensata y es balanceada, va a tomar la decisión sobre cómo andamos este país, que tiene muchas posibilidades, tantas posibilidades tiene, que lo podemos ver en el problema. La diferencia de Costa Rica y Panamá. Panamá necesitaba 2.500 millones, se fue al mercado y le ofrecieron 10.000. Costa Rica necesitaba 1.700, vio para los lados y dice, nada más nos queda el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario dice, bueno, aquí está listado, sube los impuestos, y mira el desastre que tienen. Y al 9%. Ellos al 9% y nosotros al 2,5%. Ahí tú ves la diferencia de lo que este país puede ser, porque la razón de eso, y las gracias le tenemos que dar a la señora que cierra la calle y el señor sin dientes, que pelearon por la reversión del canal, junto con una cantidad, por supuesto, de panameños, que permite que ese canal nos esté dando en utilidades 1.700 millones, lo que hubiéramos recogido en 3.000 años si hubiera seguido en manos de los norteamericanos. Y parece que sí se come soberanía. Sí, se come soberanía, por supuesto. Ensayar la posibilidad de hacer, que me haga un análisis sintético acerca de una confusión que hay en muchos panameños, y hacerlo más que todo con sentido de ilustrar a la ciudadanía. En algún momento se ha confundido moratoria con condonación, que son ambos alejados el uno del otro. Al 31 de diciembre vence la moratoria en muchos aspectos. ¿Qué recomiendan ustedes como economistas para efectos de los ciudadanos? ¿Cómo deben manejarse de aquí hasta el término de la moratoria y lo que viene después del 31 de diciembre? Sobre todo en el tema bancario, doctor Valladares. Yo pienso que concluida la moratoria, evidentemente no se va a disparar el crecimiento, sino en los próximos 2 años, que va a tomar un ritmo lento, poco a poco, de ir creciendo hasta donde estábamos antes. En consecuencia, ¿eso qué impone? Eso impone que la necesidad de que la moratoria, alguna vez se acabe, se negocie una nueva forma de amortizar la deuda y de los compromisos, que tome en consideración que los ingresos no serán los mismos, que la economía no crece igual, que estamos en una situación de recuperación, pero en una situación de recuperación a largo plazo. De manera que yo creo que, aparte de la decisión individual de cada banco y cada cliente en el tema de las deudas, debe también haber un incentivo o una orientación de parte del Ejecutivo para que la moratoria no sea el inicio de un abismo donde la gente se cae, sino una recuperación gradual de las condiciones anteriores. Quiero esto solamente, permíteme un comentario adicional. El profesor Argote hablaba de la mala distribución de la riqueza. Yo comparto plenamente eso. Pero tenemos que entonces caer a ver cómo mejoramos esa distribución del ingreso y de la riqueza.
Yo planteo que la distribución de la riqueza y del ingreso depende de la calidad de la educación que tengamos. Los países que han tomado a los ricos, se lo han quitado y se lo dieron a los pobres, de repente se convirtieron todos en pobres. Yo creo que lo importante es saber que nosotros tenemos que invertir grandemente en educación de calidad por una generación para lograr variar poco a poco esa mala distribución del ingreso, esa mala distribución de la riqueza nacional. Quería hacer ese comentario para que no se nos quedara sin... Bueno, voy a tener que estar de acuerdo. Mira, la distribución de la riqueza no se va a resolver con bolsa de comida y pasándole la plata, porque eso es, sí, es con educación, pero la educación no puede ser un eslogan, no es una estrella solamente para que salga bien en el afiche. O sea, cuando decimos hay que invertir en educación, algunos dicen, pero espérate, tú me estás hablando para que un niño que no come dentro de 20 años coma. Eso no es así. Bueno, sí es así, pero para eso invertir en educación significa pagarle la vida a las personas que se alimenten para poder estudiar. Tú quieres seguir estudiando, toma. Tú quieres ir a la universidad, te pago la vida, como hacen en Finlandia. Ah, tú quieres ser doctor, aquí está. Y mira, mi hijo se graduó de la Universidad Tecnológica, primer puesto de honor en ingeniería electromecánica. No había una sola persona ni un headhunter y nadie viendo a ver qué hacemos con esos ingenieros que hacen tanta falta. Si tú inviertes en educación, resulta que tú tienes que darle la alimentación a la gente para que estudie, porque nadie puede estudiar con hambre y no lo vas a resolver con una galleta nutricional, porque sale más barato salirse de la escuela y lavar carro que graduarse y ir a cargar cajeta y ganar lo mismo. Tú tienes que hacer esa distribución, sí, mediante educación. Y sobre los bancos, mira, el Estado representa a la ciudadanía. En tiempos de guerra, el Estado tiene que tomar decisiones y tiene que decirle al dueño de la casa en la colina, mira, aquí vamos a poner una ametralladora. No, eso no se negocia, pero hay que tomar las decisiones correctas. En tiempo de guerra, el Estado debe establecer las reglas. Tienen que ser lo suficientemente flexibles para que los bancos sigan, que deben estar tan asustados como nosotros, porque no es posible que le quites el pago de los intereses, porque si yo soy depositante y el banco dice no te puedo pagar interés porque yo no lo voy a pagar, yo me voy con mi plata para Miami. Entonces eso no es posible. Hay que ser claro y responsable de lo que se puede y lo que no se puede. Pero el Estado, a través del gobierno que nos representa, no puede ir a decir siéntate en un escritorio con un banco y resuélvalo entre ustedes, porque cualquiera se puede sentar en un escritorio con un banco en cualquier momento de la historia. No necesito el permiso del Estado. Entonces, el Estado tiene que tomar decisiones, calcular, ver las cosas, consultar luego con los bancos, hablar con la gente y decirle, ah, hemos decidido esto como la mejor forma para que se resuelva en parte y que todo el mundo esté lo posiblemente tranquilo. Por eso es una desgracia que le hayan entregado una tercera parte de una canasta básica a un profesional que se gana $1,200, $1,500 mensuales o a un trabajador obrero que se gana 600 o 700 y que le diga coge estos $100 y defiéndete por 7 meses. Eso realmente ha sido una desgracia lo que ha pasado. Todavía se puede salvar algo de lo que se ha dañado. Hay empresas cerrando, hay gente sin trabajo, pero el Estado tiene que tomar decisiones y tiene que hacer un plan. No podemos seguir improvisando. Mire, yo solamente un comentario a eso. Yo entiendo y tengo información que se está trabajando en adecuación de la legislación de la superintendencia bancaria, que es a quien le toca verdaderamente, porque hablamos del gobierno, pero vamos a concretarlo, es la superintendencia bancaria la que tiene que adecuar su legislación para poder intervenir en arreglos de pago para la parte que se dejó en moratorio. Yo creo que, en efecto, si es una nueva situación a la cual no estábamos acostumbrados, pues hay que adecuar el marco jurídico para que la superintendencia de bancos decida cómo se va a manejar el tema de la moratoria y los pagos que se quedaron pendientes. Yo creo que eso es fundamental. Sí, no podemos caer en el gatopardismo de hacer lo mismo siempre, a anunciar cambios y no se hagan cambios, pero una reflexión final, porque ya nos quedan 4 minutos, doctor Valladares, 2 minutos usted, 2 minutos el profesor, acerca de un resumen del momento que estamos viviendo todos de angustia,
de inquietud, pero sobre todo que no sabemos qué nos depara el destino. En materia económica, ¿qué es lo que ustedes le recomendarían o recomiendan en este caso a los oyentes a nivel nacional y fuera del país también de Infoanálisis y Omega Estéreo? ¿Qué es lo propio para hacer un debido uso adecuado de los fondos que uno dispone en este caso, señores? Bueno, yo pienso que hay que hacer conciencia de que no se trata de que una vez tengamos el control del virus a través de vacunas o a través de tratamientos para mejorar la situación, se dispara nuevamente todo como estaba. No es así. En efecto, va a haber muchas empresas que ni siquiera van a poder volver a operar. Pensando, por ejemplo, en el tema de restaurantes, que es una de las actividades que mueve muchísima gente en Panamá, muchos no van a poder volver a abrir. Tenemos que tener conciencia de eso y tiene que ser suplantado el gasto, en efecto, el gasto del consumidor tiene que ser suplantado por la nueva realidad. Tiene que haber más ahorro personal. El Estado tiene que reorientar su gasto hacia inversión para propiciar un crecimiento económico. Yo creo que hablan de una nueva realidad, es un nuevo mundo lo que estamos viviendo. Este virus vino a cambiar totalmente los parámetros históricos de nuestra existencia. Y yo creo que los estados tenemos que adecuarnos a eso. Todos los panameños tenemos que tener conciencia de que no podemos regresar a los patrones de consumo que teníamos antes y que tenemos que ser mucho más conservadores en nuestro gasto personal. Yo pienso que tomará un par de años. Y yo creo que también debemos buscar una fórmula, y cierro con esto, para que el Estado incentive a que los empleadores, las empresas, recuperen la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Y eso se puede hacer mediante créditos fiscales. Yo sé que es un sacrificio, yo sé que eso significa menos gasto público, pero es mejor menos gasto público y generar mayor empleo en las empresas privadas para recuperar más rápidamente la economía. Y yo siento que se puede hacer dándole incentivo, por ejemplo, a las empresas que recuperen el 100% de sus trabajadores de antes de la crisis. Se le da una moratoria de impuestos sobre la renta de 1, de 2, de 3 años, y así sucesivamente en una tabla, para generar esa inversión necesaria y recuperar nuestra economía. Okay, profesor Argote, austeridad, estabilidad, ahorro, los parámetros han cambiado con esta crisis de la COVID. ¿Cuál es su opinión, su recomendación a los oyentes de Infoanálisis y de Omega Estéreo? Mira, el Estado debe invertir. El Estado, la única forma, nosotros, como digo, seguimos con el club de los economistas muertos. Mientras en los países desarrollados se está hablando de flexibilización cuantitativa que se está aplicando y se está aplicando cosas novedosas, aquí estamos con un libro desgastado, amarillo y viejo. Nosotros tenemos que incentivar la inversión. Nosotros tenemos que poner temporalmente, en eso estoy de acuerdo, plata en los bolsillos de las personas. Hablar de aumentar impuestos es un disparate. En este momento lo que hay que reducir impuestos temporales, sobre todo a la gente, para que haya mayor cantidad de demanda, porque de nada sirve que le demos incentivo a los restaurantes para que abran y luego cuando abren no hay comensales porque la gente no tiene dinero. Entonces tú tienes que incentivar la demanda. Pero todo eso es la base de un plan coherente y de conjunto. Mire, por no tener un plan, nos gastamos 15 millones de dólares en un hospital modular, luego nos gastamos otros millones en Figali y ahora resulta que van a adecuar la ciudad de la salud, que por ahí debimos haber empezado para poder, porque ese es un activo que se queda ahí y toda esa plata se hubiera puesto en ese lugar y hubiéramos avanzado en su construcción. Pero eso se da porque no existe ningún plan de conjunto de qué país queremos. No podemos seguir improvisando lo que se me ocurrió, la buena idea que se me ocurrió ayer. Pueden surgir buenas ideas, pero se van a estrellar porque todo tiene un efecto. Cuando tú tomas una decisión económica, afecta al conjunto de las otras variables de la economía. Por eso tienes que tratar de... No puedes controlar todas, porque no estoy porque el Estado sea el que centralice. Yo creo en la competencia y en la apertura, pero no puede ser que simplemente permitamos que sea la mano invisible
la que controle el mercado. Somos gente capaz, tenemos gente capacitada, tenemos gente muy inteligente, tenemos gente que ha hecho grandes aportes. Mira, hay que ponerlos a funcionar como país de su conjunto y no vayamos eliminando gente por su posición diferente o su posición ideológica, porque esto lo tenemos que levantar entre todos, porque este es un nuevo mundo y este tiene que ser un nuevo país y nosotros tenemos mejores posibilidades que nadie para convertirnos en un país desarrollado. Oiga, yo tengo un corte comercial, lamentablemente. Estoy muy agradecido a nombre del equipo de Infoanálisis por la participación tanto del doctor Ernesto Pérez Valladares como del profesor Felipe Argote esta mañana aquí en Infoanálisis. Realmente han hecho un programa de lujo. Ustedes han sido los protagonistas, ustedes son los que nos han ilustrado, han enriquecido mucho más el conocimiento nuestro acerca de la economía, no únicamente en el tema bancario, sino también en el tema social. Sinceramente, nuestro sentido de agradecimiento para ambos. Que tengan un buen día, señores. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Oye, gracias, presidente, por el lujo de poder debatir con ustedes. Profesor, encantado la vida y lo podemos seguir haciendo personalmente cuando guste. Encantado. Fabuloso, sería muy bueno. El equipo de gracias a Milton, Rubén y el operador también. Gusto en haber estado con ustedes. Que tengan buen día, nos vamos. Gracias. Nos vemos, hasta mañana. Chao.